Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 18, leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él, hablando de Dios, de Jesús, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vuelvo a leerlo. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias por su amor, misericordia, bondad. Gracias porque nos permite en esta mañana, Señor, tener esta palabra para nuestra vida y corazón. Gracias porque en esta mañana, Señor, cada uno de nosotros podemos recibir de esta palabra y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo podamos entenderla, comprenderla y más aún aplicarla a nuestra vida y saber, Señor, que tú estás hablando a nuestro ser. Gracias, Señor, por tu presencia aquí, por tu Espíritu Santo en medio nuestro, y te rogamos y te pedimos, Señor, que nos uses para tu gloria. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y creemos, Señor, en esa bendición para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Puede sentarse, mi hermano querido. Hoy hablaremos en esta serie de avivamiento que hemos estado llevando ya por varias semanas. Esta es la lección número 12, o sea, 12 domingos con para hablar del avivamiento. Y cualquiera pensaría que debemos hablar siempre de avivamiento, en la palabra avivamiento. En realidad, para llegar al avivamiento, para tener avivamiento, para experimentar el avivamiento, hay muchas facetas las cuales deben entenderse, comprenderse, vivirse, experimentarse. Y hoy hablaremos acerca de la cruz. Hablaremos acerca de la cruz. Veamos 1 Corintios capítulo 15 versículo 20. Mira lo que dice allí. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. Siguiendo en la misma palabra, buscando ese mensaje que va concadenando todo este tema, en 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es usted y yo, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esto es importante, hermano. Si vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice allí: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están, dice, en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sigo en esto. Mateo 16:24. Sé que no va a poder grabar todo esto, pero quiero que ojalá lo pueda escuchar. Mateo 16:24 dice: entonces dijo Jesús, o Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando leemos, hermano querido, todo esto
y lo unimos. Comenzamos a tratar entonces de entender estos versículos, entonces podemos comprender lo que está sucediendo realmente, lo que está ocurriendo realmente. Usted y yo, los hijos de Dios, estamos invitados a ser parte de las primicias. Nosotros somos las primicias de Dios. Y las primicias son parte de lo más dulce y suave de la tierra. Viéndolo así, cuando vamos nosotros mirando la Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cuando habla acerca de primicias, de acuerdo por ejemplo a 1 Corintios 15:20, Jesús es primicia de todos los que murieron. Jesús es primicia de todos los que murieron, el primero, porque Él vino primero y Él murió, pero también resucitó. Y Él es la primicia de todos los que murieron. En estas palabras entonces debemos entender que todo creyente, todo cristiano que parta del escenario de esta tierra, si está en Cristo, la promesa de Dios es que Él resucitará. ¿Por qué? Porque Jesús es la primicia. O sea, Él es lo primero. Y a través de Cristo nosotros tenemos resurrección. Si miramos el Antiguo Testamento y vemos lo que sucedía allí, el entregar las primicias en el Antiguo Testamento era mecer esos frutos delante del Señor. Era como que ellos llegaban con los frutos de la tierra y los mecían delante del Señor. Esa es la forma que ellos lo hacían. O sea, podemos decir, es la promesa a la que ellos estaban aferrando al mecer esas primicias, y ellos estaban diciendo, en otras palabras, que Cristo iba a venir. Recuerde que el Antiguo Testamento estaba enfocado siempre en Cristo, la promesa del Mesías, la promesa del que vendría para liberar a su pueblo. Por lo tanto, ellos presentaban esas primicias y las mecían delante del Señor, anunciando de que Cristo iba a venir, que Cristo iba a ser ofrecido en sacrificio. Y ellos mecían esas primicias delante de Dios, y esto era testimonio de la cosecha que estaba por venir. O sea, hay dos cosas representadas ahí. Primero, que Cristo vendría, y segundo, al mecer las primicias delante de Dios, estaban también anunciando la cosecha que estaba por venir. Ahora, entendemos entonces que hoy hay mucho más por cosechar delante de Dios. Hay mucho más que cosechar, y sobre todo si miramos allá afuera. Hoy día nosotros entendemos que debemos llevar el evangelio, llevar la palabra de Dios, porque alguien dijo por allí, o la Biblia lo dice, la cosecha está lista. Hay mucho más por cosechar allá afuera. Pero simbólicamente también estaba hablando de que Cristo venía. Esto es lo mismo para nosotros hoy. Hay una gran cosecha allá afuera, pero al mismo tiempo estamos diciendo que Cristo viene. Pablo escribió que Cristo era las primicias. Entonces ahora nosotros logramos entender que Él era las primicias. Y las primicias, o esas primicias, ha sido o ha salido de alguna manera lo que Dios estableció. O sea, si nosotros miramos que Cristo era las primicias, y de esa primicia que es Cristo ha salido la cosecha más grande conocida en la historia de la tierra. En otras palabras, usted y yo también somos partes de esa cosecha. Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, la iglesia comenzó su trabajo, y desde allí en adelante la cosecha más grande conocida ha existido hasta el día de hoy. Y usted, vuelvo a decirlo, usted y yo somos parte de esa cosecha. Entonces, mirando esto, Él es las primicias de los que resucitarán de los muertos. Y luego, por supuesto, hay un tipo de cosecha por venir.
Así como cuando mecían las primicias delante de Dios y anunciaban que la cosecha estaba por venir, eso lo hacían en el Antiguo Testamento, entonces ellos indicaban que iban a tener una gran cosecha. Ahora, aquí es donde tenemos que entrar un poquito en el significado. Primero, entender que hay mucho por recoger, mucho por cosechar. Y eso también significa que hay mucho por hacer. El sacerdote del Antiguo Testamento tuvo el privilegio de comer estas primicias que por supuesto el pueblo de Israel traía. Nosotros hoy tenemos el privilegio de ser esas primicias que van a ser mecidas y que van a ir delante, por supuesto. Y esto es que somos invitados a ir primero. Estos primeros deben morir para que esa cosecha sea una realidad. Cuando hablo de esto, quizás algunos tratan de encajar esto en la palabra. Nosotros somos las primicias de Dios y nosotros iremos primero en todo aspecto. Tendremos que morir para que la cosecha sea una realidad. Hablo de morir, ¿en qué sentido? En lo espiritual. Es lo que le dijo Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y usted y yo sabemos que tenemos que morir. Por las aguas del bautismo nosotros representamos eso espiritualmente. Que nosotros morimos para el mundo y comenzamos una nueva vida en Cristo. Por lo tanto, para que haya una gran cosecha, nosotros debemos morir a nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros anhelos, a nuestros sueños, para que Cristo pueda obrar en nuestra vida y a través de nuestra vida. Entonces nosotros somos invitados a ir primero. Y estos primeros tenemos que morir en este sentido. Ellos, y lo hablo de aquellos que tenían que morir, ellos en el primer lugar que correspondía estar, que era la muerte espiritual, por decirlo así, en el sentido de morir y vivir para Cristo, el ser mecido, salían y de alguna manera entendían que tenían que entregar su vida por Cristo. Eso lo vemos en los discípulos, mucho más marcado que en el Antiguo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Por lo tanto, todo lo que en el Antiguo Testamento usted lo veía era una sombra, un ejemplo. Pero en el Nuevo Testamento vemos el hecho real, establecido, vivido, experimentado. Y lo vemos en los discípulos. Los discípulos tuvieron que entregar toda su vida al Señor. Entregaron todo su ser al Señor. Morían para el mundo y vivían para Cristo. Por lo tanto, ellos sabían que tenía que ser así. Y era la única manera de que la cosecha viniera. Jesús también pone un ejemplo y dice que el grano tiene que ser echado en la tierra y luego tiene que morir para dar fruto. Esta es la misma realidad espiritual nuestra. Venimos a Cristo y lógicamente debemos morir a las cosas de este mundo, a los deseos de nuestro corazón y comenzar a vivir para Dios, para dar fruto real. Entonces nosotros hemos sido invitados a hacer este primer fruto o el primer movimiento que Dios hará en esta tierra. Somos invitados a morir. Y si aceptamos la invitación para ser los primeros o las primicias, nosotros con toda seguridad comeremos también de ese fruto. Veremos la bendición de Dios en lo que Él hará. Ahora, lo que saboreamos será más dulce de lo que saborean otros. El mundo hoy día está en aflicción, el mundo está viviendo situaciones difíciles, el mundo está sin esperanza, el mundo no tiene dirección, el mundo no tiene lastimosamente paz. Y usted está aquí en esta mañana y no puedo decir que no tiene ningún problema, no puedo decir que no tiene ninguna dificultad, pero hay una realidad: usted tiene paz en su corazón, tiene gozo en su alma y usted tiene a Cristo en su vida, y eso hace la gran diferencia. Por lo tanto, nosotros saboreamos
lo que otros no pueden saborear, que es realmente la experiencia de tener a Cristo en nuestros corazones. Pero en eso también debemos saber que no puede haber fruto en nuestra vida hasta que entendamos la muerte de Jesús y al mismo tiempo nuestra propia muerte. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Porque era la única manera de que usted y yo pudiéramos vivir. Él dio su vida para que nosotros tuviéramos vida. Recuerde las palabras de Jesús: Satanás viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Si Él no hubiera entregado su vida, usted y yo estaríamos muertos eternamente. O sea, no tendríamos salvación, no tendríamos esperanza, no tendríamos vida eterna con Él. Pero Él murió y gracias a eso la vida de Dios entró en nosotros. Ahora, de todos los mensajes sobre avivamiento que estamos tratando, tanto como los otros, deben quedar, por supuesto, grabados en su corazón y no tan solo en su mente. Uno de los problemas que tenemos como cristianos es que grabamos muchas cosas en nuestra mente, pero no en nuestro corazón. Las primicias son producidas a través de la cruz de Cristo y la maravilla de su resurrección. O sea, usted acepta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y al mismo tiempo acepta la resurrección de Cristo. O sea, Él venció la muerte, Él vive para siempre, y nosotros, al creer en ello, pasamos a ser entonces primicias del Señor. Y lo mismo que sucedió en Cristo va a suceder en nuestra vida. Si un día usted parte del escenario de esta tierra, de acuerdo a la palabra de Dios, tenga por seguro que el Señor le levantará de entre los muertos. La Biblia lo dice de esa manera: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo que nosotros creemos. Ahora, el compartir la gloria de Cristo es compartir también los sufrimientos de Cristo. Eso es lo que nos enseña cuando Pablo le habla a los corintios. O sea, no es tan solo que nosotros vamos a compartir la gloria de Cristo, sino también compartimos los sufrimientos de Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No es nada nuevo para nosotros que tengamos conflictos, problemas, dificultades, situaciones difíciles. Pero debemos entender que Jesús también pasó por lo mismo. Y gracias a todo ese proceso, usted y yo estamos aquí. Así que imaginémonos ahora todo el proceso que usted y yo tendremos que vivir para que otros vengan a Cristo. Entonces miramos que en la cruz tenemos todo. Aquello que produce fruto atrae, por supuesto, vida de la muerte. Trae también sabiduría. Trae eso. Y produce, por supuesto, el poder que vence al mundo. Todo está allí en la cruz. Trae vida de la muerte. Trae sabiduría. Produce, como dije, el poder que vence al mundo. O sea, el verdadero avivamiento, hermano querido, solo llega a la gente y a través de la gente que entiende el sufrimiento y está dispuesta a llevar la cruz de Cristo. No habrá avivamiento de ninguna otra manera. Nosotros podemos cantar, podemos hacer muchas cosas, evento tras evento, pero eso no trae avivamiento. Movimiento o eventos no trae avivamiento. Lo que necesitamos entender entonces es el sufrimiento que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Y si nosotros entendemos que esa es la manera en cómo Dios obrará a través de nuestra vida, entendiendo que ese sufrimiento de Cristo y el sufrimiento nuestro, entonces
el de llevar la cruz, va a traer realmente un avivamiento genuino a esta nación y a este mundo. Somos invitados, nuevamente lo digo, a hacer las primicias. Somos invitados a comer de esas primicias. Pero debemos entender que en el Antiguo Testamento salían y reunían a las primicias de las cosechas y venían y la mecían delante de la gente. No tan solo delante de Dios, sino también delante de la gente. Y el sacerdote lo hacía y podía comer de ella. Esta fruta era de él. O sea, lo mejor de la cosecha, lo primero era de él. Pero él entendía que esas primicias tenían que morir como testimonio que habría de venir más. Entonces miremos esto. Cristo, como las primicias, tenía que morir. En su resurrección venía el resto de su cosecha. Dice la Biblia, si lo puedo explicar, que por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo. Y así, por la muerte de un hombre, entró la vida. O sea, vemos aquí que la cosecha de Dios está basada en Cristo y en la muerte de cruz de Él. Lo mismo pasa con usted y conmigo hoy. Si bien es cierto, Cristo sigue vigente para la salvación de toda la humanidad, pero Él demanda que cada creyente, cada hijo de Dios se transforme en esa persona que entiende que es una primicia que debe morir para que otros puedan vivir. Si tú y yo estamos orando por avivamiento, y creo que lo estás haciendo, creo que te arrodillas muchas veces y pides: Señor, trae un avivamiento a la iglesia, trae un avivamiento a esta ciudad, trae un avivamiento al mundo, trae un avivamiento, Señor, para que la gente que te conozca y sepa que tú eres real. Bien, si usted está orando entonces por avivamiento, tiene que estar seguro y puede estar seguro que esto será una parte de esto. Si reinamos con Cristo, sufriremos también con Él. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Si reinamos con Cristo, también sufriremos con Él. Si queremos participar de esas primicias, significa que debemos morir. Y la pregunta aquí es: ¿realmente hemos muerto para lo demás y solo vivimos para Cristo? Ayer hablábamos de el tiempo y hoy estamos hablando de morir para el mundo. ¿Cuáles son nuestras prioridades en nuestra vida? Porque si queremos participar de esas primicias, entonces tenemos que morir. En Lucas capítulo 22 versículo 42 dice: pero no se haga, hablando Cristo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo hablando con el Padre. Cristo estaba hablando con el Padre. Y ese es el testimonio de la iglesia: que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántos de nosotros estamos orando de esa manera? Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pablo dice en 1 Corintios 15, 14, para explicarle esto: y si Cristo no resucitó, dice, vana es vuestra fe. Imaginémonos, Jesús no vino, Jesús no murió, Jesús no resucitó. ¿De qué hablamos aquí? No hay base para creer en una resurrección. No hay base para creer en una nueva vida. Entonces, sin muerte no puede haber resurrección. Esto es lo que debemos entender. Pablo le escribe a los corintios, creo que fue, y les dice que nosotros somos sepultados juntamente con Cristo por medio del bautismo.
O sea, somos muertos, pero al mismo tiempo somos resucitados a esta nueva vida. Cuando vamos a Jesús y vemos en Getsemaní que Jesús estaba abrumado por el dolor, estaba quizás con una presión inmensa, y lo primero que tratamos de averiguar es cuánto tiempo Jesús estuvo en Getsemaní orando, cuánto tiempo el Señor estuvo allí. La Biblia no lo dice, pero sí nos da algunos detalles que puede darnos a entender que fue un lapso bastante largo, porque la Biblia dice que sus discípulos se quedaron dormidos. Yo no creo que usted se sienta o se pone a orar y se queda dormido inmediatamente. Bueno, algunos son expertos, 5 minutos y ya están durmiendo, pero otros ya 20 minutos y el cansancio los vence y se duermen. Entonces podríamos pensar que Jesús llevaba allí por lo menos 1 hora, 1 hora y media, 2 horas o 3 horas de una presión inmensa. Él estuvo allí en agonía. Y de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra, Jesús estuvo en agonía 3 veces. Y esto significa que Él estaba diciendo realmente, en lo que podemos nosotros entender, pensando: ¿realmente voy a hacer lo que mi Padre quiere que haga? ¿Realmente me voy a enfrentar a esto sabiendo que me van a golpear, sabiendo que me van a crucificar, sabiendo que me van a matar? Piénselo por un momento. Los discípulos le dijeron al Señor Jesús: no vayas a Jerusalén, te van a matar. Si usted supiera anticipadamente lo que le va a ocurrir en un lugar y que es malo, terriblemente malo, ¿usted diría? Claro que no. La diferencia es que Jesús sabía por qué tenía que hacerlo. Y Él decidió libremente entregar su vida. Y Él lo dijo públicamente: nadie quita mi vida, yo la entrego y la vuelvo a tomar. Entonces allí Jesús, en esa agonía, decía: ¿voy a hacer realmente lo que el Padre quiere que haga? Aquí nos damos cuenta entonces que Jesús estaba seguro de cuál era el costo. Él lo sabía. En otras palabras, Él nació para morir. Usted nace para vivir. Levante la mano quien quiere morir. Nadie quiere morir. Incluso cuando se enferma se asusta: no me quiero morir. Lógico, nadie quiere morirse. Pero Jesús sabía que había nacido para morir. Entonces Él pasa por esta agonía 3 veces y le decía al Padre, o pensaba en su mente: ¿voy realmente a hacer lo que el Padre quiere que haga? Por eso viene esta oración y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros también tenemos que enfrentar nuestro Getsemaní. Porque si permitimos que la cruz de Cristo obre en mí, obre en ti, escúcheme bien, su alma llegará al punto donde se va a sobrecoger de dolor. Va a enfrentar una decisión que te va a costar, no algo, te va a costar todo para poder obedecer a Dios. El problema de la iglesia o de los cristianos o de los evangélicos hoy es que no entienden el costo, no saben cuánto cuesta servir al Señor. La mayor parte de los evangélicos piensan que venir a Cristo es encontrar o tener una suerte de lotería. Oh, me invitaron a la iglesia, es muy lindo, muy bonito, me he sentido bien y el Señor me está arreglando mis problemas, el Señor me está abriendo puertas de trabajo, el Señor me está sanando, el Señor está obrando en mi familia, estamos felices, contentos. Todo eso puede ser una realidad en tu vida, pero no significa que sea el propósito esencial. Dios te demandará todo. En todas las áreas de tu vida te costará todo, porque obedecer a Dios es lo más difícil que existe.
Ya hemos visto y hablado de esto, pero es necesario enfatizarlo mucho porque tenemos que entenderlo. Si quieres ser parte de los pocos que son escogidos, recuerda el mensaje del domingo pasado, muchos llamados, pocos los escogidos. Si quieres ser parte de esos pocos escogidos, vas a tener que llegar al punto donde necesitas tomar una decisión. Esa decisión significa que te va a costar todo para obedecer a Dios. Así es como Dios nos invita para que nosotros lo hagamos conocer al mundo. Tú no puedes dar a conocer a Jesús si no has renunciado a tu vida. ¿Cómo la gente va a conocer a Jesús a través de ti si no has renunciado a nada? Si no has muerto a tu vida pasada, si no has dejado tu pecado o inmoralidad y todo aquello, no, es imposible que ellos conozcan a Cristo. Vivir, hermano querido, en la cruz es seguir muriendo hasta que haya resurrección. O sea, nosotros morimos cada día un poco más mientras somos hijos de Dios. Cada día morimos un poco más. A medida que vas entendiendo la palabra de Dios, a medida que vas comprendiendo lo que Dios desea de ti, tú vas muriendo un poco más cada día. Y la resurrección viene a tu vida cuando todo ha sido muerto en ti. ¿Sabía usted que la vida, de acuerdo a la palabra de Dios, 2 Corintios 4:12, dice que la vida emerge de la muerte? De la manera que la muerte, dice, actúa en nosotros y en vosotros la vida. O sea, la vida emerge de la muerte. Para que la vida de Cristo pueda estar en mí, yo debo morir. Por eso Pablo dice esa frase que a veces nos cuesta entender: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, esto es lo que necesitamos entender. La meta de Jesús en el propósito de Dios era morir en la cruz. Y esta es la razón por la que Él vino, para morir en la cruz. O sea, tú y yo teníamos la sentencia de muerte sobre nuestras vidas. Habíamos roto la ley. Y esta ley decía que nosotros teníamos que morir y no puede ser abrogada. El problema era que si moríamos bajo la ley no había esperanza de salvación. Entonces tenía que venir alguien y pagar nuestra deuda para que nosotros pudiéramos quedar libres de esa deuda. Y Jesús dijo: yo voy. Y Él vino a la cruz, pagó tu deuda, pagó tu deuda, pagó mi deuda y nos dejó libres. Y ya no hay sentencia de muerte sobre nosotros. Pero ahora Él nos pide que tomemos la cruz y le sigamos. Y eso significa: tienes que morir para que yo pueda vivir en ti. O sea, tú no puedes servirme a la manera tuya. Tú no puedes hacer mi voluntad a tu manera. Tú tienes que morir para que yo pueda vivir en ti y la voluntad del Padre sea hecha. Entonces entendemos, Jesús vino a morir en mi lugar. Yo no sé si puede decir lo mismo usted. Jesús vino a morir en su lugar. Y recordemos esto: sus amigos, sus discípulos le rogaron que ese día no fuera a Jerusalén. Él sabía que Herodes deseaba matarlo. Pero la respuesta a aquellos que le amaban, ¿cuál fue la respuesta? Veamos lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 32 y 33. Él les dijo, mira lo que dijo Jesús. Jesús les habla y dice: decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra.
Sin embargo, dice él, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él sabía que iba a morir. Todo el camino de su vida apuntaba hacia la muerte. Él sabía perfectamente que iba a morir. Él vivió para ir a la cruz. Todo el camino de su vida apuntaba a esto. Su último objetivo era morir. Usted camina cada día para vivir y ojalá vivir mejor. ¿Cómo vive hoy? Más o menos. ¿Le gustaría vivir bien? Claro, todos desean vivir bien. Pero el Señor nos dice, no, muérete. No hablo de la muerte física, hablo de lo espiritual, a todo lo que ese mundo nos entrega. Muere. Entonces aquí vemos que la resurrección era la responsabilidad del Padre, no de Jesús. La Biblia dice que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Entonces la resurrección era responsabilidad del Padre, no de Jesús. Pero Jesús escogió la muerte confiando en su Padre. Y Jesús dijo, yo tengo autoridad para dar mi vida. Esto es el reflejo de lo que el Antiguo Testamento enseña cuando Dios le pide a Abraham a su hijo Isaac. Y Abraham confía en Jehová, tiene fe en Jehová y lleva a su hijo y prepara el holocausto sin tener el becerro. Y pone a su hijo sobre la leña, y cuando estaba a punto de quitarle la vida, Dios detiene a Abraham. El sacrificio de su hijo. Dios nos está gritando a través de ese pasaje, así es lo que voy a hacer para salvarlos a todos. Voy a entregar a mi hijo. Y Él dará su vida por ustedes, porque ustedes no tienen esperanza. Pero si Él muere en la cruz, se abre la esperanza y la salvación para toda la humanidad. Entendamos esto. Jesús escoge morir y dejó la resurrección en las manos del Padre. Entonces aquí podemos ver que tenemos señales, que tenemos prodigios, y el poderoso evangelismo que está por cosechar a las naciones está vigente. Dios puede hacer cosas extraordinarias, Dios puede hacer cosas sorprendentes a través de aquellas vasijas o a través de aquellos hombres y mujeres que han entendido lo que significa la muerte. El Padre hará esto para agradarle a Él. Y si tú y yo, hermano querido, escogemos morir, es lo que tenemos que hacer. Esta es nuestra parte. Entonces, si escogemos morir para el mundo, Dios asegurará que esas señales, que esos prodigios y el evangelismo poderoso esté aquí. Y eso será una tremenda realidad. No será algo que diremos de labios, sino era algo que se verá, que será una realidad ejecutada. Nosotros elegimos morir y Dios actúa en la resurrección. Entonces Dios nos está llevando en esa dirección. Cuando vamos al libro de Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, allí dice: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí está clarísimo. Tú no puedes negar a Jesús. Si tú niegas a Jesús, entonces Él te negará delante del Padre. ¿Y cómo vamos a negar a Jesús? Simplemente viviendo nuestra propia vida y no viviendo su vida. Mateo 10, 34 al 38. No penséis, dice allí, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz,
sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. No te parezca raro que hay problemas familiares, ¿no? Y sobre todo cuando tú eres cristiano, es hijo de Dios, los problemas se te aumentan. Tu suegra, tu nuera, tu padre, tu hermano, en fin. Dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, wow, no es digno de mí. Todos estos versículos, hermano querido, nos están expresando. Aquí no te está diciendo que odies a tu familia, que odies a tu padre, a tu madre, sino que te dice: no lo puedes amar más que a mí. Debes amarlo. Nos pide amar al prójimo. Incluso nos pide amar a nuestros enemigos. No te está diciendo odia a tu familia. Te está diciendo no puedes amarlos más que a mí. Él tiene que ser el primero en tu vida. Entonces, si escoges morir, Dios se hace cargo de la resurrección. Tú y yo debemos hacer lo que tenemos que hacer: entregar nuestra vida al Señor. Déjale los resultados a Dios. Hay una diferencia fundamental entre la apelación de un movimiento de masas o un gran grupo de gente o un gran mover de multitudes y la apelación de una organización práctica. Trataré de explicarle esto. La organización práctica, religiosa u otra, por supuesto, ofrece la oportunidad para un autoavance. Un autoavance. ¿A qué me refiero? Apela principalmente a un interés propio. La gente muchas veces va a la iglesia por un interés propio. ¿Por qué vienes a la iglesia? Analiza tu vida. ¿Por qué vienes a la iglesia? Bueno, yo voy porque tengo problemas y necesito que Dios me ayude. Ok, interés propio. Yo voy a la iglesia porque estoy enfermo y quiero que Él me sane. Interés propio. Yo voy a la iglesia porque necesito un buen trabajo. Interés propio. Yo voy a la iglesia porque necesito encontrar una hermana hija de Dios o un hermano hijo de Dios para casarme. Interés propio. Y puedo seguir nombrándote los intereses propios. Es que me siento bien. Interés propio. Entonces la pregunta es: ¿estás en una forma equivocada? El cristianismo se ha reducido a esto. La gente viene a las iglesias porque se siente bien, se siente cómodo, se siente cómoda. Y por eso ves a tanta gente que al primer problema desaparece. A la primera dificultad desaparece. Como si en la iglesia hubieran solo ángeles que no cometen errores, que no se equivocan, que no dicen malas palabras, que no ofenden, que no hieren, que no hablan mal, que no critican. O sea, no, aquí encuentras a personas que están tratando de morir y les cuesta morir a su vieja vida. Siguen siendo en un grado, un grado chismosos. Siguen siendo en un grado ladrones. Siguen siendo en un grado mentirosos. Siguen siendo en un grado, y podemos seguir el listado. Y están aquí. No, la iglesia no puede ser así. Sí, es así. Porque aquí es donde Dios trabaja y trata con cada uno de nosotros. Esto es como un verdadero hospital. ¿A qué vas al hospital? ¿A visitar? ¿A darte una vuelta, a ver cómo son las salas de operación y conocer los pasillos? Dice: ¡ay, qué lindo, qué bonito! Seguramente cuando ya inauguren el regional tú vas a ir, ¿cierto? A verlo, a ver. Oh, ya, pero enférmate para ir. No, en el hospital van enfermos. Gente que necesita atención. Y vas a encontrar de todo tipo de enfermos. Es la iglesia lo mismo. Aquí tenemos todo tipo de situaciones.
Y lo único que alinea todo este tipo de situaciones es la palabra de Dios cuando entra en el corazón del hombre, y comienza entonces el hombre o la mujer a morir a todos sus deseos, y la cruz de Cristo comienza a ser cargada. Entonces el hombre dice: yo no hago mi voluntad, hago la voluntad del Padre. Y así va Cristo con la cruz hacia el Calvario. Yo no estoy haciendo mi propia voluntad, estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Yo no cargo esta cruz porque quiero, sino que la cargo porque Él quiere que yo la cargue. Yo no voy hacia la cruz porque quiero, sino porque Él quiere que yo vaya a la cruz. Desafía su propio deseo. Aunque la misma Biblia dice que Él decidió hacerlo. Así que por más que su mente le dijera: retrocede, no lo hagas, va a ser doloroso, te va a doler, no importa. Él ya había decidido y lo iba a hacer. Entonces, en este sentido, el cristianismo se ha reducido a esto. Muchos apelan a la codicia, pero la apelación del cristianismo, o más bien el evangelio de Cristo, particularmente en su fase de avivamiento, es para aquellos que buscan ser libres de un yo no deseado. Estoy cansado de mi vida, estoy cansado de ser como soy, estoy cansado de mis pecados, estoy cansado de mi maldad, estoy cansado de lo que hago, de lo que vivo. Necesito un cambio, yo quiero que esto se vaya, yo quiero que esto que salga. Y cuando tú vienes aquí con ese propósito, el poder de Dios te envuelve, el poder de Dios te llena, el poder de Dios te cambia, y cada día Dios te va llevando más y más a hacer su voluntad. Eso está para aquellos que escogen morir a toda su forma de vida. Todos los movimientos de masas atraen y mantienen una adhesión. Eso es así. No porque esto pueda satisfacer el deseo de un avance personal, sino que porque puede satisfacer la pasión para la autorrenuncia. Decidir renunciar. Renuncio a mí. Seamos honestos, somos seres humanos orgullosos. ¿Somos orgullosos o no? Un pequeño ejemplo de tu orgullo, de mi orgullo. ¿Por qué te miras al espejo antes de salir? Es un pequeño detalle, es un detalle. ¿Y por qué cuando ves un espejo te da por mirarte? Pues es un pequeño detalle. Somos orgullosos. Queremos vernos bien. ¿Es un pecado? No, pero cuando lo asumimos en nuestra vida, de que eso no puede controlarnos, entonces nosotros podemos controlar eso. Pero cuando eso nos controla, es un problema. Cuando tú miras el evangelio de Cristo, cuando era predicado, tú ves que Jesús era escuchado por un grupo de gente que era pobre. Los pobres. Y Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Mira lo que te voy a enseñar aquí. Estoy hablando de que el evangelio llega a esa gente que ve sus vidas arruinadas. No estoy hablando de que tengan poco dinero o mucho dinero, sino que tienen sus vidas arruinadas. No pueden encontrar un propósito que valga la pena en el autoavance. O sea, el evangelio está tan estructurado que cuando es proclamado fielmente, cuando es proclamado como corresponde con la palabra de Dios, lleva al hombre al punto de verse a sí mismo tal como es: miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, para tales personas el proyecto de tener una carrera no puede entusiasmarles. No les va a entusiasmar como para que hagan un gran esfuerzo, ni tampoco evocan ellos la fe, ni una dedicación exclusiva. Su deseo más profundo es tener una nueva vida, una nueva vida.
Entonces cuando tú ves a gente que viene a la congregación o a la iglesia, cualquier iglesia, y que va a la iglesia solo para arreglar una pequeña parte de su vida, un detallito, una situación que está anómala, no se ha hecho bien ir a la iglesia, es una buena terapia, es como ir al psicólogo, al neurólogo, al locólogo, qué sé yo, y arreglar cierta situación. No, tú vienes aquí para morir. El deseo más profundo que debe haber en nuestro corazón es tener una nueva vida en Cristo Jesús. Alguien le llamaría un renacimiento, un sentido de dignidad y un propósito de identificación con una causa santa. Y aquí no importa lo que digan los demás, y no importa lo que digan los demás, tú eres evangélico, amén, gracias a Dios. Vaya a la iglesia cuando puedo y me encanta ir. No, pero algunos dicen, tú eres evangélico. No, yo voy de repente cuando puedo. En realidad voy a veces. No te identificas. ¿Aló? Ya. Es aquí, hermano querido, donde la gente hace su elección. Escoge la muerte y deja la resurrección al Padre. Usted viene aquí a morir. Una iglesia activa, centrada en la Biblia y llena del Espíritu Santo, ofrece oportunidades para ambos. Ahora, es verdad que entre los adherentes antiguos de un nuevo movimiento de masa también hay aventureros. Jesús los tuvo. Ellos se unieron también a sus intereses, y ellos tenían intereses egoístas, pero se unieron. Tenemos, por ejemplo, para solamente colocar un ejemplo, en el tiempo de la iglesia primitiva, llena del Espíritu Santo, guiada por Dios totalmente, pero apareces allí esos espíritus aventureros, Ananías y Zafira. Son dos de esos casos. Para los que saben de la Biblia, saben quiénes son Ananías y Zafira, primos de fulano y sutano. Entonces, cuando un movimiento de avivamiento comienza a atraer gente, esa gente que está interesada en sus propias carreras, entonces es una señal que el avivamiento ha pasado su etapa vigorosa. Cuando la gente comienza a adherirse con sus propios propósitos para venir a la iglesia porque hay un avivamiento y la gente está llegando, entonces ya ese avivamiento pasó su etapa vigorosa y ya se está en declinación. Ya no está comprometido en formar un nuevo mundo, ya no está comprometido en cambiar vidas, sino que está interesado en poseer y preservar el presente más que mirar hacia el futuro. Y deja de ser un movimiento y se convierte en una empresa. Cuanto más puestos y oficios tiene que manejar un movimiento, más gente inferior atraerá. Y cuando esto pasa, la misión de tal movimiento ya terminó, se acabó. Eso nos da la identificación que ha pasado el momento crucial de ese avivamiento. Entonces, es aquí que podemos escoger morir para que ese avivamiento vuelva a revivir, o para que ese avivamiento vuelva a presentarse. Cuanto menos un hombre tenga razón para reclamar su propia excelencia, para reclamar su propia opinión, entonces tanto más atribuirá, esa es la palabra, la excelencia a su Dios y a esa causa. Pero cuando tú ves gente que lo único que quiere hacer es lo que ellos quieren hacer y no lo que Dios, entonces automáticamente comenzamos a ver un problema. La convicción, esa convicción ardiente que tenemos un deber santo hacia otros, que tenemos un deber de ministrar, de guiar, de enfocar, de enseñar, es una fuerza de impulso en una iglesia con avivamiento. La gente está constantemente deseosa de hacer la voluntad del Señor. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer la otra semana? ¿Qué vamos a hacer el otro mes? Necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos leer la palabra, estudiar de ella, necesitamos ser ministrados, necesitamos ministrar. La gente está desesperada por enseñar lo que tiene.
Si tú sacas esa convicción de la iglesia hará trincheras, así como lo hizo Israel cuando David llegó y los encontró enfrentándose a Goliat, atrincherados por 40 días, y el diablo Goliat les gritaba de allí, del otro lado: ¡denme un hombre! Y ellos estaban atrincherados 40 días. Así está la iglesia, atrincherada. Una de las más potentes atracciones y apelaciones del evangelio es ofrecer un sustituto para la esperanza individual. Cuando nuestros intereses, cuando nuestros proyectos individuales no parecen que valen la pena, estamos en una necesidad desesperada de algo aparte de nosotros mismos por lo cual vivir. Cuando nos damos cuenta que todo lo que hacemos no nos sirve de nada, no logramos nada, necesitamos entonces algo mucho más grande, algo que no es nuestro, algo que viene de otro lado. Y esa es la presencia de Dios en nuestra vida, para que nos lleve realmente a ver que podemos vivir de una forma diferente. Tu vida es aburrida. De la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia, de la casa al trabajo, y ahí estás constantemente aburrida. No tiene emoción. Claro, la emoción de los problemas, de la situación económica, de este problema aquí, de ese problema allá, del trabajo. Perfecto, todo eso parecer, pero estás hastiado de eso. Necesita emoción. Y cuando vemos nosotros a los discípulos de Cristo, cuando Él los envió de dos en dos a predicar el evangelio, ellos vivieron emociones extraordinarias. Sanaron a los enfermos, echaron fuera demonios. Incluso llegan y vuelven y dicen: incluso vimos caer al diablo del cielo. ¡Qué emoción! Vigorosos. Cuente lo que ha hecho usted esta semana. Dígame su emoción de esta semana. ¿Cuál ha sido su emoción más grande esta semana? Me pegué un martillazo en el dedo. ¿Cuál ha sido su emoción más grande esta semana? Cuando una persona o una sociedad están maduras para la apelación de Dios o para que Dios intervenga, están también maduros para cualquier otra apelación de las masas. Pueden ser los Hare Krishnas, puede ser el comunismo, puede ser cualquier religión que esté totalmente desviada, porque la gente está madura para recibir una instrucción o para tomar decisiones. Y es ahí en donde nosotros debemos estar atentos. Por eso cuando Jesús se paró mirando Jerusalén y dijo: los campos están blancos, están listos para la siega. Él sabía que era el momento de hacerlo. Tú y yo miramos, dice: no es el momento todavía. Todavía no. ¿Cuándo es el momento? Vemos la sociedad como está cada día peor. Vemos cómo los hombres no tienen esperanza, las mujeres no tienen esperanza, los matrimonios están frustrados, los matrimonios están quebrados, la sociedad se destruye, la sociedad se está perdiendo, y nosotros aquí atrincherados. Por tanto, todas las formas de autodedicación, devoción, lealtad y autosentimiento son una esencia, un asidero desesperado a algo que va a dar sentido a nuestras vidas, y que de alguna manera esas vidas que estaban arruinadas y sin valor tomarán algo diferente. Por esto, hermanos queridos, la impresión de un sustituto necesariamente va a ser apasionado y extremo. O sea, usted no va a aceptar que la cosa es diferente si va a la iglesia y no pasa nada. Y en otras palabras, usted no siente nada y no le dice nada. Y en otras palabras dice: no, ahí tranquilito, mi hermanito querido, siéntese cómodo, le falta aire, le tiramos un poquito, le pasamos un juguito, le damos un cafecito, un tecito, un sanguchito. ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien, bebé? Pero viene a la iglesia y el pastor le dice: ay Dios, ni digo mejor. Le dice cosas que usted no quiere oír, que no quiere escuchar. O le dice que está mal, le dice que tiene que arreglar su vida, le dice que tiene que morir. Córtenla, este está loco.
Pero lo único que puede mecer tu vida y sacudir tu conciencia es que la palabra de Dios te golpee tan fuerte como un martillo en tu vida, que pueda quebrantar y que pueda realmente mecer tu conciencia para que entiendas que tienes que cambiar tu vida y entregarla y ponerla en las manos de Dios. Podemos tener una fe calificada en nosotros mismos, como la fe que tenemos en Dios, y su causa tiene que ser, por supuesto, extravagante y sin desvíos. Tiene que ser directa. Ellos confían en jinetes y en caballos, nosotros confiamos en el Señor. Ellos confían en Wall Street, confían en los dólares, confían en el dinero, confían en la AFP, confían en el gobierno, confían en el banco, confían en los créditos, confían en el negocio. Nosotros confiamos en el Señor. Ahora, un sustituto que es abrazado con moderación, como dice, bien suave, no muy seguro, como que no sé, no puede suplantar y anular el yo que queremos crucificar. O aceptamos el desafío de Jesús: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el desafío del Señor. No podemos estar seguros que tenemos algo que valga la pena por lo cual vivir, a menos que estemos preparados para morir por ello. Nos preguntamos por qué los discípulos dieron su vida por el Evangelio. ¿Por qué cada uno de ellos murió de diferentes maneras? Unos apedreados, otros aserrados, otros crucificados, otros muertos por los romanos, otros degollados o decapitados, otros murieron comidos por los leones. Y podemos hablar de todos ellos. ¿Por qué murieron? Por la causa de Cristo. Desafiaron todo. No tan solo desafiaron los eventos climáticos como tempestades, naufragios, soles tremendos en el desierto. No tan solo desafiaron eso, desafiaron más que eso. No tan solo la hambruna, el frío, el calor, desafiaron más que eso. Dice que Pablo luchó con las bestias en Éfeso, dando a entender que la presión y la lucha espiritual era tan grande que los demonios eran verdaderas bestias que querían destruir la obra de Cristo. Pablo dice: he sido apedreado tantas veces, en naufragio tantas veces, en cárceles tantas veces, azotado con vara tantas veces, y en esto y esto y esto y esto otro, y de todo estoy acostumbrado y no me hago problema con tal de llevar el Evangelio. Y usted dice: he ido tantas veces al culto, una vez al mes, he ido tantas veces a la iglesia y me ha dado frío, y he ido tantas veces a la iglesia y he sentido calor, no sé si voy a ir de nuevo. Esa es nuestra historia. Una diferencia enorme con aquellos que nos trajeron el Evangelio. Entonces se ve poca esperanza para aquellos que puedan recibir el Evangelio el día de mañana, si Dios se tarda en venir. Ahora, cuando esta disposición para morir es evidente en nosotros, a otros les muestra que este es el camino verdadero. Cuando te ve a ti con convicciones firmes sirviendo a Dios, no importando las inclemencias del tiempo, no importando las situaciones económicas, no importando los problemas, las dificultades, no importando la distancia, no importando nada, entonces la gente dice: este es el camino verdadero. Porque para alguien que hace ese esfuerzo, ese sacrificio y se preocupa de esa manera, tiene que ser real. Cuando yo veo esto en mí mismo y trato de analizar mi propia vida, y cuando otros también pueden ver lo que vivo, es evidente que ha llegado al punto que de alguna manera he escogido morir.
Y si usted ha escogido morir, se va a notar. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Algunos de los antiguos apóstoles, cuando vamos, por supuesto, a la palabra de Dios, Apocalipsis 12:11, dice: menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas. ¿Qué es importante en tu vida? Tu profesión, tu trabajo, tu negocio, tu casa, tus bienes. ¿Qué es importante en tu vida? Menospreciaron su vida hasta la muerte. La Biblia nos habla de ser liberados del temor de la muerte, en la cual ellos estuvieron atados toda su vida. Habla con cualquier persona y le tiene temor a la muerte. Cuando tú mueres para Cristo, ya no le tienes temor a la muerte. ¿Por qué? Porque estás asegurado. No es el seguro de Colmena Gold o cualquier otro seguro que pueda haber por ahí. No, no es ese seguro. Es el seguro de que Cristo te levantará de entre los muertos. Ningún hombre es libre hasta que sea liberado de las ataduras del temor de la muerte. Ahora, ¿quiénes son los candidatos que más fácilmente entrarán en un mover de Dios o en cualquier apelación de movimiento de masas? ¿Quiénes son los candidatos que entran más fácilmente? Hay una tendencia a juzgar una raza o una nación o una iglesia por sus miembros menos indignos. Depende la clase de gente que tenga la iglesia. Aunque esto es incorrecto. Esta tendencia tiene algo de justificación, porque el carácter y el destino de un grupo está determinado con mucha frecuencia por sus elementos inferiores. Quiero explicarle esto. La masa inerte de una nación, por ejemplo, es la clase media, el promedio de la gente decente. Ellos hacen el trabajo, ellos pagan impuestos, ellos trabajan y son formados, por supuesto, por los medios en ambos lados. Lo mejor y lo peor, los que están arriba y los que están abajo. Y la clase media está viviendo de acuerdo a lo que piensan los de arriba y lo que piensan los de abajo. La persona de nivel superior juega un amplio rol en formar una nación, pero igualmente las personas en el otro extremo, el nivel inferior. Me refiero a los fracasados, a los desadaptados, a los rechazados, los criminales, todos aquellos que han de alguna manera perdido sus fundamentos o que nunca los tuvieron, según los niveles de lo que se convierte o se considera una humanidad respetada. Un juego de la historia lo juegan usualmente los mejores y los peores. Y se juega sobre las cabezas de la mayoría de los que están en medio. La razón por la que los elementos inferiores de una nación pueden ejercer, lógicamente, más bien una marcada influencia en ella, es porque ellos están totalmente sin reverencia por el presente. No están ni ahí, no les interesa. Miras a los de arriba, ni les interesa el presente. Ellos van mirando hacia el futuro. Miras a los de abajo, no están ni ahí con el presente, están aburridos con el presente y hacen lo que sea con tal de cambiar el presente. Déjame terminar con este mensaje. La marca de un verdadero creyente es aquella persona que está dispuesta a sacrificar el presente por el futuro. Sacrificar el presente por el futuro. Eso significa negarse a sí mismo, dejar todo en las manos del Señor. Cuando no tenemos fe aquí, por supuesto, excepto la voluntad de Dios, entonces nos convertimos en los mejores candidatos para ser parte de lo que Dios está haciendo. Esas personas buscan perder sus vidas arruinadas en una acción espectacular. Y son todos convertidos en potenciales instrumentos a cualquier movimiento que les ofrezca esperanza.
Eso lo vimos en la explosión social que hubo en Chile y en otros países. ¿Qué le ofrecieron a todos esos muchachos drogadictos, pendencieros, alcohólicos y muchos desadaptados? ¿Qué les ofrecieron? Esperanza. Es que si destruimos el país, luego vamos a tener un gobierno que realmente vele por los pobres. Y los pobres siguen siendo pobres. Y puede venir otro gobierno diciendo lo mismo y seguirán siendo pobres. Y tú y yo también éramos pobres. Y cuando Cristo llegó a nuestra vida, todo cambió. Él no nos ofreció tan solo esperanza. Él nos entregó la esperanza. E hizo de nuestras vidas algo diferente. Hoy día vemos a los descartados y rechazados, que son con frecuencia la materia prima para un mover poderoso de Dios. Por eso cuando tú ves a la gente allá afuera perdida, homosexuales, lesbianas, pecadores, alcohólicos, ladrones, gente que ha vivido mala vida, gente que ha hecho cosas terribles, cuando Dios llega a ellos, el cambio es sorprendente. Es impresionante. Por eso la Biblia también habla de Jesús. La piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser piedra del ángulo de un nuevo mover. Eso es lo que necesitamos entender. Es increíble, y la ironía de la historia también, ¿no? Cuando vamos a la historia comenzamos a estudiar un poco que los indeseados en los países de Europa cruzaron una nación para construir un nuevo mundo en los Estados Unidos, y solamente ellos pudieron hacerlo. Solo ellos tomaron una decisión, dejándolo todo, para cruzar todo un océano y formar un nuevo mundo. Es a ti y a mí, hermano querido, quien Dios apela. Él nos dice: dame tu vida. Porque si tú amas tu vida, la perderás. Pero si la aborreces, para vida eterna la guardarás. Tenemos que estar descontentos, pero tiene que haber esta fe. Esa fe extravagante en Dios, para que estemos dispuestos a sacrificarnos y darnos totalmente en esta causa, para que podamos ser parte de ella. Vuelvo a esa cita de Apocalipsis 12:11. Ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No podremos llevar el evangelio al mundo sin primero haber entendido que debemos morir para que Cristo pueda vivir en nosotros. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Póngase de pie, por favor. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es el momento de decisiones. No sé cómo es tu vida, no tengo idea qué es lo que tienes que abandonar o dejar, no sé qué es lo que tienes que entregarle a Dios, pero no es algo, es todo. Entregar tu vida al Señor te costará todo. Me encantaría decir otra cosa, pero esa es la verdad, te costará todo. Puedes ir a otras iglesias, a otras congregaciones que te dirán que seguramente no te preocupes, tú no tienes que entregar nada al Señor, el Señor te dará, Él te dará. La Biblia nos enseña que debemos morir a nuestro yo, y de esa manera Él vivirá en nosotros. Que las palabras de Pablo se hagan un eco en nuestra mente y corazón,
Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, por favor. Padre, oramos en esta hora. Vamos ante tu presencia, dándote gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias porque nos permites en esta hora y momento, Señor, tener tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias por ministrarnos. Sé que tus hijos han oído esta palabra, Señor, y hoy cada uno de ellos tendrá que guardar en su mente y corazón esta palabra. Sacude sus vidas, remece sus vidas, que entiendan que hemos sido invitados a ser primicias tuyas, y que sin duda, Señor, necesitamos entregar toda nuestra vida para servirte, para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad a través de este evangelio que predicamos. Señor, extiende tu mano sobre este pueblo, sobre esta iglesia. Examínanos y ve, Señor, si hay maldad en nosotros. Límpianos, transfórmanos, cámbianos. Danos, Señor, la decisión de cambiar. Danos, oh Dios eterno, la valentía de poder hacer tu voluntad, de poder vivir para ti, Señor, y de esa manera ser el testimonio que tú deseas que seamos. Señor, toma el control de cada uno de tus hijos y de tus hijas, y que esta palabra, Señor, realmente golpee sus corazones. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.